todos. Damos, por supuesto, las buenas tardes a todos nuestros oyentes de Es Radio, pero también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Ustedes que nos siguen, y además siguen esta cadena toda la semana, saben que yo todas las semanas, pues les anuncio más o menos de lo que vamos a hablar el sábado siguiente. Y esta semana les he contado que con el profesor Raga y Domingo Soriano íbamos a hablar, entre otras cosas, pero muy importante, de cómo los vientos de cola que han llevado a la economía española pues a donde está, algunos de ellos empiezan a soplar menos. Bueno, y hablaba un poco del petróleo, de los tipos de interés y también del turismo, porque bueno, vamos a ver, va a seguir siendo muy importante la llegada de turistas, pero quizá ya empieza a vislumbrarse que ya lo de los tantos récord y otro récord y otro récord quizá no. ¿Y qué efectos iba a tener todo eso en la economía española? Y por supuesto vamos a hablar de ello, pero es que ahora mismo, hoy, sábado, después de lo oído ayer, viernes, tanto a Pedro Sánchez como al presidente del gobierno, como a Rivera, como a todos los que hablaron, se nos han puesto los pelos como escarpias y el principal viento de cola en contra va a ser pues esa actitud que ha adoptado el señor Sánchez, egoísta, seguramente pues que ha visto que es su oportunidad para llegar a la Moncloa de convocar una moción de censura, que ya se le ha juntado toda la tropa, y dice que va a hacer todo lo que no ha hecho Rajoy, toda la agenda social, la ayuda a la gente, en fin, todos los destrozos que va a causar como realmente esa moción de censura salga adelante. Bueno, pues no nos queda más remedio que con nuestros expertos aquí hoy comentar no ya la posibilidad de que salga, porque bueno, las cuentas pueden salir, sino las consecuencias que puede tener sobre la economía española en este momento esta circunstancia. De momento ayer ya millones de españoles sufrieron el anuncio de Pedro Sánchez. La bolsa llegó a caer un 2,5, la prima de riesgo se puso en 115, el bono a 10 años subió al 1,5, o sea, esos ya los primeros destrozos. Que oiga, millones de españoles que tienen sus ahorros pues en un fondo de inversión, en un plan de pensiones. Mira, el propio Sánchez ayer perdería una pasta, porque con 85.000 euros seguro que perdió un pastón. Bueno, pues ya eso de momento, pero vamos, eso es en el cortísimo plazo, seguramente la próxima semana pues alguno se recuperará. No, a medio plazo. O sea, después de aprobar unos presupuestos que ha costado Dios y ayuda para el gobierno, luego podemos calificar si son mejores, peores o regulares, pero ha costado sacarlos adelante. Los sacan adelante y a los 3 días todos se asustan. ¡Ay, la Gürtel que lleva 10 años! Ahora vamos a darle un cambio a este país. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos encima de la mesa. Economía para todos con Carmen Tomás. Como les decía, hoy está aquí el profesor Raga. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Y Domingo Soriano. ¿Qué tal? Que yo, que suelo ser optimista en general, como ya saben, que dice siempre Luis Herrero, y la verdad que lo soy, hoy estoy muy pesimista. Creo que Domingo Soriano Yo también está muy pesimista, y el profesor Raga no soy unas castañuelas. No es unas castañuelas, porque realmente las cuentas pueden salir. Y ya sabemos, porque es como una especie de déjà vu, qué podría hacer Pedro Sánchez si sale adelante la moción de censura, que significa que es presidente del gobierno, que se pone en la Moncloa, dice que luego convocará unas elecciones. Bueno, ya veremos cuando le guste estar en la Moncloa, a lo mejor no tiene prisa, pero que tiene en mente una agenda social, que es lo que a nosotros más nos preocupa, porque la agenda social de Sánchez al final es subir los impuestos, el salario mínimo a 1.000 euros, la renta básica o familia, como se llame, da igual, dinero gratis. La reforma laboral, retocarla, si no derogarla, que no sé si se atrevería del todo, pero da. El sistema público de pensiones, las pensiones, venga, que suban, los salarios, que suban, todo, o sea, todo lo contrario de lo que hay que hacer, ¿no, Domingo? Bueno, y a mí fíjate que casi me preocupa más que todo eso, el proceso de destrucción institucional que se generaría. Bueno, añádele Cataluña, claro. No, Cataluña y el conjunto. Es decir, hay una serie de partidos en España que llevan ya muchos años, y además lo han dicho ellos, o sea, no descubro nada nuevo, que quieren destruir desde el punto de vista institucional el esquema, los cimientos legales que nos hemos ido dando en los últimos 40 años. Pues desde luego los partidos nacionalistas están en ello, en generar una ruptura
una ruptura o directa o por lo menos que haga que el desarrollo normativo cambie por completo. Y los partidos, pues Podemos lo dijo, Podemos llegó y dijo, su objetivo es romper el candado del 78, ellos creen que, y además lo han dicho muchas veces, inaugurar un proceso constituyente que cambie las cosas porque ellos creen que no estamos en una democracia verdadera. Entonces, claro, si a esos partidos nunca han tenido la expectativa que tienen ahora de posibilidad de llegar al poder y además de poder imponer sus condiciones, porque ahora mismo Pedro Sánchez, yo voy a hablar del PSOE, pero es más Pedro Sánchez, yo estoy ahí, o sea, es una obsesión casi personal suya de llegar a presidente de gobierno, está dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir ese objetivo. Por supuesto. Y entonces, claro, esos partidos que quieren dinamitar el esquema de convivencia, el esquema yo hablaría institucional, es una palabra que ya he repetido varias veces, pero es que es verdad. Pues ahora o nunca. Eso es lo que quieren hacer y saben que es ahora o nunca. Entonces, eso, claro, luego, si nos cogemos cada una de las medidas, pues, por ejemplo, todas las que has dicho, pues van a subir impuestos, van a empezar a gastar más. Pues sí, pero fíjate, a mí eso no me causa tanto miedo. Es decir, hay muchos gobiernos nefastos que llegan un día, pues el gobierno de Zapatero llegó un momento, pum, y se puso a gastar dinero de economía. Pues sí, luego hemos tenido muchos años, sí, pero eso... 5 años para recuperar. Siendo eso grave, lo realmente preocupante es lo otro. Es lo otro porque eso además sí que te destruye la confianza de los... o sea, en la parte económica, o sea, esto la gente dice, no, pero vamos a hablar de política. No, es que todo eso que he dicho, claro, lo que te hace es que te hunde un país. Es que porque hoy, porque ayer la bolsa, la prima de riesgo, el tipo de interés, todo se fue a la... porque los inversores se han... No, es que a mí la prima de riesgo, sinceramente, me parece que está muy baja. O sea, has dicho 150 puntos que estuvo... Pero es que estaba a 70 hace 15 días. Sí, no, pues me sigue pareciendo muy baja. O sea, si tú ahora mismo me dices a mí, tu dinero, me dices, venga, 1.000 euros, yo te digo, y me dices, ¿me lo das para un bono alemán o para un bono español con 115 puntos básicos más? Vamos, es que ni me lo pienso que compro... Pero ha subido un 30% pero eso es lo que quiere decir horas. Eso es lo que quiere decir la prima de riesgo. Ni de broma invertía yo en un bono español que me diera solo 115 puntos básicos por encima del alemán. Pero vamos, ni me lo planteaba. ¿Y usted, profesor, qué? Yo, hombre, no tengo capacidad de aconsejar al señor Sánchez. Él tampoco me haría caso, pero bueno. No escucha pero nadie. Yo creo que es muy poco inteligente la metodología que ha aceptado de realizar ahora una moción de censura, supongamos con éxito, y de ponerse en el gobierno, quiérase o no, para dentro de año y medio hacer unas elecciones. Su gran negocio sería que la gente no le conociese. La única forma que tiene de ganar es seguir engañando y que la gente no llegue a ver la realidad. La realidad del chalet de Iglesias, pues en el gobierno de la nación. De momento, todos esos sueños y lo que no comprendo es que en el Parlamento eso se pueda decir y se salga pues impecable con el mismo traje y el mismo nudo de corbata. Porque, mire, usted lo que va a tener que hacer es cumplir el presupuesto. Usted no puede inventar nuevas necesidades sociales. Pues la va a inventar. Pues no. ¿Y de qué partidas? Anda, ¿de qué partida? Pues un decreto de aumento de crédito. En un momento. No, pero bueno, es que eso en cambio... Vamos a ver, tú es que está muy bien estructurado, pero tú ponte en una cabeza que está desorganizada totalmente, que solo tiene un fin, que es ese chico... Aunque sea una semana en la da igual, Moncloa. ese chico le han dicho, tú es que vales para presidente del gobierno, y se lo ha creído, y entonces no va a ganar nunca las elecciones, pero si se y hoy ha visto ha visto el punto, ha dicho, ¿no? Ya está, yo ahora le monto un pollo a Rajoy, le monto una moción de censura y la gano. Pero tú partes de una hipótesis que acabas de mencionar. Le han dicho que tú vales para presidente del gobierno. Bueno, es mentira, le han dicho justo lo contrario. Él a sí mismo. No, mira, Pedro Sánchez antes, cuando lo quiso hacer, el déjà vu que hemos tenido, que ya lo quiso hacer igual, exactamente igual, la moción de censura con los independentistas, le dijeron que no, porque él no tenía entonces el mando total del Partido Socialista. Pero ya se ha encargado él en esta segunda etapa de no tener ni una voz crítica. Es él, yo, mi, conmigo. Las bases no le van a decir que no y nadie le va a decir que no, y entonces se ha lanzado a la piscina. Si se ha lanzado entonces a la piscina se ahoga. Antes de convocar al comité.
Si a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana ya estaba la moción en el Congreso y a las 11 se empezaban a reunir. Le da todo igual. Eso está claro y eso se ha repetido mucho en la historia. El político tiende a la borrachera cuando algo le apetece mucho, ¿no? Y se emborracha con eso, no llega a ver la realidad, no llega a ver lo difícil que es gobernar, y lo difícil que es gobernar cuando tienes un nivel de deuda próxima al Producto Interior Bruto. Nada, eso no sabe Pedro Sánchez entonces, ni de qué va. Entonces, él puede hacer los milagros que quiera. Ahora, empezar con dádivas para que la gente diga, esto es lo que necesitamos. Pero vamos a ver, ¿no se gastó Zapatero 15.000 millones en el plan C, en el plan en el plan E? En el E. Que luego se ha visto mucho dinero de ese plan E a dónde ha ido, que pues ya se irá sabiendo que ha ido presuntamente a Valencia a campañas. Eso a la sociedad se le ha olvidado. Totalmente. Totalmente. Vamos, A buena parte, profesor, sí. vamos, o sea, cero. Sí, a ver, o sea, a ver, que Pedro Sánchez esté obsesionado con ser presidente del gobierno, en cierto sentido es comprensible. Yo no sé si es porque se lo ha creído o porque no se va a ver en otra igual. A ver, estamos ante una persona que tiene un currículum muy limitado y una capacidad, unos conocimientos, un nivel muy medio bajo. Entonces, claro, él dice, oye, que puedo ser presidente del gobierno de España. Claro, que una persona así esté dispuesta a todo es casi, desde el punto de vista personal, casi comprensible, para empezar, porque tendría la vida resuelta a partir de ese momento y porque, efectivamente, es un salto de nivel que ni en sus mejores sueños se lo hubiera podido imaginar. Estamos hablando de un político muy mediocre en todos los sentidos, pero también desde un punto de vista intelectual y lo que ha demostrado, vamos. Entonces, eso por una parte es lógico. Lo que pasa es que, claro, eso nos sitúa a los demás, a los que sufriríamos las consecuencias ante una tesitura muy complicada. Problema... porque dice el profesor Raga, no, bueno, pues ahora se presenta, o sea, gana la moción de censura, está un año y medio y luego se va. No, a mí es que mucho más que lo que pueda hacer Pedro Sánchez, lo que me preocupa, claro, es que lo que me preocupa son todos los demás partidos que van ahí en esa y ese proceso que decía yo de ese proceso constituyente que quieren iniciar. Entonces, mucho cuidado porque los partidos, por ejemplo, Podemos es un partido de extrema izquierda que allí donde han llegado no se han ido. Es decir, los partidos como Podemos saben perfectamente que lo que necesitan es tener el poder y no les importa especialmente si tienen el poder con el 10% de los votos, con el 15% o con el 25%. Ellos no buscan la mayoría social que saben que nunca tendrían. Mucha gente me dice, pero es que Podemos nunca va a ser un peligro en España porque nunca va a haber una mayoría social que respalde a Podemos. Claro que nunca va a haber una mayoría social que respalde a Podemos. Eso es imposible. Pero es que ellos no necesitan esa mayoría social. El señor Pablo Iglesias, la otra vez cuando pactó con Pedro Sánchez o intentó pactar con Pedro Sánchez, acordémonos de aquella rueda de prensa. Yo lo que quiero es el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Radio Televisión Española y el CNI. Eso es lo que él necesita para mantenerse en el poder. ¿Qué nos creemos? ¿Que los venezolanos no quieren echar a Maduro? Pues claro que le quieren echar, pero ¿le pueden echar? No. Entonces, lo que están buscando esos partidos ahora mismo, los partidos independentistas en lo suyo y Podemos en lo suyo, es destruir las bases institucionales de la democracia española. Y a partir de ahí, esto a mucha gente dice, pero bueno, no, es que realmente es su objetivo final. Entonces, en el momento en que lleguen al poder, es peligrosísimo lo que puedan hacer ahí. Porque además, en esta discusión, por ejemplo, de Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez, si no estuviera en este proceso de enloquecimiento, yo siempre digo que yo soy muy optimista hacia el futuro, porque soy muy optimista hacia el pasado, por así decirlo. Es decir, yo veo lo que ha ocurrido en España en los últimos 40 o 50 años y es una historia de éxito fantástica. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Hemos crecido, ha sido un país, pues somos un país mucho más rico, integrado en Europa, estable políticamente, avanzado, en cualquier aspecto. Entonces yo, cuando me dicen, ¿cómo van a ser los próximos 30 años de España? Pues lo normal es que sean igual. Y me dicen, ¿y si gana el PSOE? Pues igual. ¿Y si gana el PP? Igual. ¿Y si aparece Ciudadanos? Igual. Lo normal es que sean más o menos lo mismo. Que tengamos presidentes un poco más listos, un poco más tontos. No pasa nada. ¿Cuál es el único elemento, o sea, en esa línea de crecimiento y de mejora constante que sufre España, cuál es el único elemento que a mí me genera duda? Dices, ¿eso va a ocurrir? Sí. Salvo que nos metamos en un proceso de argentinización. A los griegos les ha pasado. Entonces, salvo que se produzca ese proceso de argentinización o venezuelización, eso ya sería más grave, yo creo que ahí no llegaríamos, pero a una argentinización profunda, un estado esclerótico, dominado completamente del poder, sin separación de poderes de ningún tipo, con una especie de democracia orgánica, con millones de entidades dirigidas del gobierno, que es lo que ellos quieren. A ver, claro. Podemos en realidad, más que plantear un escenario a la venezolana, lo que plantean es un peronismo europeo. O sea, la mandurria pues para siempre ya. Sí, y un estado esclerotizado, un país completamente
completamente dependiente más o menos de las transferencias de la Unión Europea. Eso es lo que plantea Podemos. Entonces, ¿es posible eso? Pues mira, con un gobierno más o menos del PP, con otro del PSOE, con otro de Ciudadanos, que lo que digo, más o menos tiraremos, y lo normal es que España siga la línea de crecimiento de los últimos 40 o 50 años. ¿Es posible romper esa línea? Sí. Solo hay una posibilidad, que es que se produzca esa ruptura, que es que este tipo de opciones políticas que ni les interesa, que de hecho les parece... O sea, es gente que... Yo digo que en los últimos 40 años España ha sido un caso de éxito, y ellos dicen que no. Entonces, claro, es lógico que ellos quieran romper por completo, porque a ellos les parece que esto es un desastre, y a mí me parece que los últimos 40 años de la historia de España son bastante buenas. Y ese sí, ese riesgo me aterra. Pero es que y ese riesgo que sí, no estaba presente. Yo hace 3 años no lo veía tan presente, y ahora sí. Este es un momento en el que ese riesgo de ruptura y de que esa línea ascendente, que en la que yo digo que me da igual que si gobierna el PP, el PSOE, que Ciudadanos, que lo normal es que siga igual, ahora mismo no. Ahora mismo esa ruptura, porque además los nacionalistas, que son listos y malos, saben perfectamente que es su momento y van a hacer lo posible por agarrarlo. Que gobierne el PSOE sí, que gobierne Pedro Sánchez es otra cosa. No, y que Porque es lo que ha dicho. No, Si son es condiciones de normalidad. Claro, pero es que no, es que ahora el mismo que hemos visto en los últimos 40 años, ahora más o mismo no menos hay de PSOE de normalidad. O sea, precisamente Pedro Sánchez se ha buscado todo ese arrope de la militancia y ha dejado fuera cualquier posibilidad de que nadie le diga ni mu, y es capaz de hacerlo, y lo va a hacer, y si le sale lo hace. Bueno, A que él costa de lo que intentará sea. hacerlo sin ninguna duda, porque es lo que quiere, punto. Y como decías, es lógico que un sujeto que su vida está ligada a ese futuro de carácter político, pues va a luchar por ello como sea. Eso... Pero mira, profesor, ayer RC no le dijo que no, el Canario le dijo que sí, Bildu le dijo que sí, Podemos le ha dicho que sí, prácticamente creo que con eso ya suma. El PNV faltaría, pero el PNV le ha dicho yo estoy dispuesto a hablar. Hombre. Con lo cual ya sumas otro... Ya está. A ver si saca otra factura. Pues ya está. Ese con que le den otros 500 millones, otros tal. Ahora ya no. Bueno, ahora van a ir a por todas. Ahora están con el... Ahora van a ir a por todas y lo van a intentar. Y además es que es lógico. Están con el estatuto. Si tú eres un partido nacionalista y tienes un programa de máximos que sabes que es, desde el punto de vista social, imposible de aprobar porque no tienes la mayoría en ninguna de las regiones españolas los programas de máximos nacionalistas, que al final son o la independencia o el soberanismo, una especie de libre asociación, esta que ha planteado alguna vez el PNV, no es mayoritario ni en el País Vasco ni en Cataluña. Entonces, saben que la única posibilidad de acercarse o incluso de coger ese programa de máximos es aprovechar un momento de ruptura absoluta, de anomalía. De anarquía, sí, que es lo que son. Sí, algo así, sí. Es una nueva modalidad de anarquistas. De ruptura de la normalidad. Y ven que este es un momento, es el único momento en los últimos 40 años de la democracia. Fíjate que hemos pasado momentos complicados y probablemente el momento más difícil desde el punto de vista institucional sea este. Y entonces ellos lo han visto y van a tratar de cogerlo. Yo creo que no va a ocurrir, ¿eh? O sea, soy pesimista porque creo que eso es posible, pero creo que no va a ocurrir. Pero yo hoy decía... ¿Por qué? ¿Por qué no crees que no va a salir? No, yo creo si ayer ya estaban todos diciendo, porque yo creo que sumándose. Porque yo creo que al final alguien en el PSOE dirá, oye, esto es una locura. Porque... ¿Pero quién? No. Si ahora no le tose nadie. Pues aunque solo sean 5 diputados que digan, mira, yo no estoy dispuesto a inmolarme, o sea, yo estoy dispuesto a inmolarme con tal de que a mi país no le hagáis esto. Yo confío. Yo ayer decía en la redacción que... Con ellos en la Moncloa y lo que significa eso de puestos, de empresas, de... por favor. Que no, tampoco... Anda, que le importa mucho a uno del PSOE que le va a nombrar presidente de yo que sé qué compañía, no voy a dar nombres para no dar ideas. Yo daba un 25% de posibilidades de que esto saliera. Y cuando digo esto me refiero a ese escenario de los antisistema con el sistema en las manos, que es lo que realmente es peligroso. No, pero la moción de censura, ¿tú crees que puede salir o no? Porque esa es la ruptura y ese es el tinglao. Si sale, pues sale a costa de... Claro, no, pero es que eso es... A ver, también depende de qué tipo de moción de censura, que eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, y me dices, ¿una moción de censura con Pedro Sánchez en el gobierno él solo, con el PSOE solo, sin los otros metidos en el gobierno? Es más fácil que salga a un gobierno de todos los partidos. Claro, es que ahí hay muchos detalles que tenemos que ver. El problema es que creo que existe el peligro de que ocurra. Y solo que exista ese peligro, ya claro que me aterra, me echo a temblar. Sí, el simple peligro, y ahí influyen las decisiones de los individuos, eso está claro. Influyen las decisiones económicas sin ninguna contemplación, ¿no? Pero ¿y por qué no barajamos algo? Y no hay, ¿por qué no convocar unas elecciones? Porque ahora mismo, como hay aceptada una moción de censura, no se pueden convocar elecciones hasta que no se
Ya, hasta que no se realice. Entonces, hasta que no se materialice eso. O sea, ahora hay una moción de censura y ya no se puede hacer nada. Ya. Ni siquiera presentar otra, ni convocar elecciones, ni hay que cursar esa moción de censura. Pero hay muchos elementos. O sea, yo creo que en esta, va a ser difícil en los próximos días, al final, como muchas cosas en España va a depender, si es que al final el PSOE, iba a decir para lo bueno, para lo malo, pero casi siempre ha sido para lo malo, casi siempre. Yo he dicho antes que los últimos 40 años han sido buenos, también en parte, porque el PSOE más o menos se ha mantenido. El problema es que ahora dudamos, ¿no? Pero va a depender de muchas cosas. Como yo digo, las exigencias de los partidos nacionalistas van a ser brutales. Entonces, ahí son dos cosas. Uno, ¿cuántas de esas exigencias se van a hacer públicas? O sea, yo creo que a Pedro Sánchez las exigencias van a ser de ruptura. En Cataluña va a ser referéndum pactado, en el País Vasco va a ser de que el último acuerdo PNV-Bildu que se traslade a un nuevo estatuto. Entonces, esas van a ser las exigencias a Pedro Sánchez seguro. Eso va a salir a la opinión pública. Si eso sale a la opinión pública, el resto del PSOE lo permitiría. Todos los diputados del PSOE votarían en bloque con Pedro Sánchez en una moción de censura que implicara un gobierno con 4 o 5 ministros de Podemos, con ministros de RC, con ministros del PNV o de Bildu. Yo ahí, sinceramente, tengo más dudas. Por eso te digo que tú me dices, ¿vas a ir la moción de censura? Yo te digo, ¿qué moción de censura? Pero a ver, si Pedro Sánchez, por ejemplo, si Pedro Sánchez consiguiese convencer a todos los demás partidos de no, un gobierno solo del PSOE conmigo, probablemente, yo creo que saldría. Yo creo que otra cosa es que los partidos nacionalistas en su enloquecimiento estén dispuestos a darle eso a Pedro Sánchez a cambio de nada. Yo creo que no. No, de nada, no. Y también lo que nos vendan. Yo creo que nos van a vender. A mí no me extrañaría que la jugada sea vendernos que esto va a ser un gobierno del PSOE sin incluir a esos partidos, que simplemente para sacar a Rajoy y que luego las demandas vayan por la puerta de atrás. Pues bueno, ahí en todo ese terreno de juego que tiene mucho, y también los medios de comunicación. Es decir, aquí el papel de los medios es fundamental. O sea, todo esto aparece porque los medios de comunicación han entrado en un enloquecimiento absoluto en los últimos días, y además, bueno, ya llevan años con una especie, o sea, que parece más grave que esté el PP en el gobierno que estén partidos que quieren destrozar el sistema, el régimen normativo, el régimen institucional que nos hemos dado. Entonces, ¿cómo de enloquecidos van a seguir esos medios y cuánto van a empujar a Pedro Sánchez o cuánto le van a tolerar? Pues también yo también tengo dudas, porque yo he visto cosas publicadas hombre, es que lo decías tú en la introducción. O sea, a mí lo de la Gürtel, que ha ocurrido esto esta semana, dice, no, la sentencia de la Gürtel, ¿qué pasa? Que no sabemos desde hace 10 años que se amañaban contratos en los pueblos de la Comunidad Valenciana. O sea, es que me ha parecido tan... aquí en Pozuelo y Majadahonda. Aquí en Pozuelo y Majadahonda, pero vamos, por favor. Es que es completamente absurdo. Dicen, no, es que han condenado porque es que amañaban contratos. O sea, nos hemos enterado hoy de que la Gürtel estaba amañando contratos en Valencia y en Madrid. Bueno, pues vale. Y no es también curioso que no existe todavía sentencia de los ERES, por ejemplo. Bueno, están en el juicio. No, pero, espérate a ver cómo van a salir. Pero ya sentencia. No, si se lo ha dicho hoy Rajoy, le ha dicho, anda, que también esa es otra. Usted, Pedro Sánchez, me va a dar a mí lecciones cuando tiene a 2 presidentes de comunidad autónoma sentados en el banquillo. Que sí. Y 2 exsecretarios generales del Partido Socialista. O sea, es que es alucinante. Pero bueno, es lo que hay. Ahora, como Rajoy ha mentido, como la Caja B, como la tal, todas estas que no se estaba juzgando. Pero estos jueces han decidido meter ahí de redondilla lo de otro juicio, que es lo de los papeles de Bárcenas. Que oye, si a lo mejor había Caja B y todo lo que sea, pero habrá que acreditarlo en un juicio que no era este era otra cosa, era Majadahonda y Pozuelo. Bueno. Ahora, yo soy incluso más pesimista que Domingo con el tema de los medios. Los medios están orientados en una dirección ideológica muy concreta. Sí, unos cuantos sí, a la destrucción también. La mayoría. Y ojo, y cuando hablamos de los medios no hablo yo tanto de la entidad medio como de los periodistas de la entidad medio. Porque yo estuve en el consejo de redacción de un periódico ya fenecido y el consejo de redacción ni el consejo de administración pintaba nada. Quienes pintaban eran los redactores. Y se publicaba lo que los redactores querían. ¡Qué tiempos! Pues sí. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que hoy es una muy buena noticia para todos los que tengan Movistar Plus. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Es una muy buena noticia porque Telefónica va a integrar los contenidos de la compañía estadounidense Netflix en sus plataformas de vídeo y televisión, tanto en Europa como en Latinoamérica. La operadora española va a ofrecer a sus clientes la oferta de contenidos, por tanto, más completa posible. El lanzamiento en España de Netflix con Movistar Plus está previsto para finales de año. Telefónica baraja ofertas televisivas sin fútbol, hasta ahora era el contenido estrella, o sea, Netflix más Movistar Plus y no el deporte. La Teleco, al igual que sus rivales Vodafone y Orange, se ha mostrado muy crítica con los costes, por cierto, de los derechos de torneos televisivos como la Liga Española o la Champions. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar a José Miguel Pedraza, que es CEO de Granate y es representante en España de Resort Group. Vamos a tener la oportunidad con él de hablarles de esta nueva inversión, que si siguen, por supuesto, Es Radio, ya saben que bueno, llevamos unos cuantos días dándoles información sobre esta gran oportunidad de inversión. Solo tienen ustedes que visitar invertirenresorts.com y ahí les dan todas las claves de qué va esta forma nueva de invertir, que además de invertir y ganar dinero, pues puedes pasar unos días en un resort en Cabo Verde, que es un lugar donde pues hay 25 grados todo el año, arenas blancas con aguas cristalinas. Vamos a ver si enseguida podemos tener esa conversación telefónica. Bueno, pues mientras podemos conectar con José Miguel Pedraza, vamos a seguir, porque en esa línea de puntos negros que se nos vienen encima, vamos a ver el recorrido que efectivamente tiene esa moción de censura y tiene toda la política que está pasando, porque a todo esto también luego está lo que dice Ciudadanos, lo que hace el gobierno, bueno, en fin. Vamos a ver en la semana que viene en qué se traduce todo esto. Pero es cierto, y eso ya está ahí, que el petróleo empieza a ser un problema, que los tipos de interés van a subir y que están empezando a decir que los turistas pueden venir algo menos porque ya hay algunas zonas a las que les habíamos robado que al estar más tranquilas vuelven a tener gente. No sé el grado de importancia que tendrá sobre la economía española a cortísimo plazo el que vengan menos turistas, pero bueno, puede ser una tendencia que hay que tener en cuenta. Que hemos pasado veía ayer los datos de número de turistas, hemos pasado de 52 millones a 82 millones en 10 años. O sea, es un crecimiento muy importante, eso en parte es porque lo hemos hecho muy bien, pero también es evidente que nos han favorecido los problemas que había en el resto del Mediterráneo, básicamente, porque salvo nosotros y los italianos, el resto, también los portugueses, en Portugal está viviendo un boom del turismo, no solo del turismo, de la construcción, las ciudades de moda, Lisboa, en el Algarve. ¿Por qué? Porque bueno, la gente dice, yo quiero un sitio de tranquilidad y entonces efectivamente, si esos otros destinos mejoran, pues nos afectará. No solo, no es una cuestión de uno, pero sí que va sumando todos ellos. Quiero decir, cada uno de ellos por separado probablemente no sería un problema. Todos ellos juntos a mí sí me preocupa. Y me preocupa porque además, esto lo hemos dicho muchas veces, nosotros hemos dicho muchas veces, si no aprovechamos los buenos años para hacer esas reformas, si no aprovechamos los buenos años para ajustar el déficit. Entonces, este año lo hemos terminado 2017 con el 3,1 de déficit. A todo el mundo le parece un gran logro. A mí, sinceramente, después de todos estos años de crecimiento, seguir por encima del 3% que marca el Pacto de Estabilidad me sigue pareciendo una barbaridad. Ya la Comisión Europea esta semana nos ha dicho, el 2,2, que era el objetivo de este año, nos olvidamos. Nos vamos a ir al 2,7 en situación de normalidad. O sea, la Comisión no estaba valorando nada de esto de lo que estamos hablando hoy. En situación de normalidad nos vamos al 2,7 de déficit. Yo estoy convencido de que ya, si hiciéramos las provisiones, ya estábamos del 2,7 al 2,9 al 3%. Seguimos teniendo la deuda, como decía antes el profesor Raga, en el 100% del PIB. Entonces, ni la economía española es tan sólida como a veces ha querido, o sea, ni la recuperación es tan sólida, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuentas públicas, que fue lo que nos metió en muchos problemas en 2010-2012, ni efectivamente todo depende de nosotros, todas esas cosas que tú has dicho. Lo de Italia es importantísimo. Lo de Italia. O sea, ¿cómo nos puede afectar lo que ocurre en Italia? Y más aún si los inversores ven
descontrol en Italia y descontrol en España. Y luego la gente dice, no, pero voy a explicarlo. No, tú no lo explicas. Un tipo que tiene un fondo de inversión en Alemania y dice, no, a mí no me cuentes historias, que hay problemas en Italia y en España, me llevo el dinero. Yo ahí no voy, me voy a otro sitio porque anda que no hay opciones de inversión por el mundo. Entonces, la suma de todo eso, yo creo que sí, que efectivamente puede ocasionar un parón. La parte buena, pues que las empresas españolas han hecho muy bien sus deberes a lo largo de la crisis, que ese cambio de modelo productivo del que hemos hablado alguna vez, sí se ha hecho, que exportamos más, que tenemos una economía mucho más diversificada, somos bastante competitivos en temas de costes. Si es que si no les hacemos muchas perrerías, los empresarios españoles van a hacer muchas cosas buenas, pero el problema es que se las podemos hacer. Claro, el problema es que con el trabajo que se ha hecho de cambio silencioso de exportación y tal, y ahora viene un descerebrado, mira, a mí ya me da igual, un descerebrado, y empieza a, vamos a cambiar no hace falta que digas un nombre porque hay varios. Ya, no, pero vamos, al que estamos refiriéndonos. Y viene y empieza a tocar las narices con la reforma laboral, a tocar las narices con los impuestos, a que si el SMI tiene que ser de 1.000 euros, a que vamos a dar una renta de no sé qué, a elevar el déficit público pasando de momento este año de Europa, ya iremos a Europa y ya diremos qué. O sea, haciendo barbaridades, pues lógicamente las empresas ya no estarán en la misma situación. Vamos, ahora mismo yo creo que hoy, mañana, pasado, la semana, las empresas deben estar horrorizadas. Yo estaría horrorizada si fuera ahora mismo directiva de una empresa, te lo digo de verdad. Sin duda. Y ahí es el problema es el problema de trivialización, además, de los problemas fundamentales. Estamos hablando de que no importa el déficit, ¿no? O sea, a la izquierda nunca le ha importado. No, está claro. Pero es que incluso en los medios, cuando hablamos del déficit, se dice, este año tanto, ya veremos el año que viene. Como si el problema del déficit, que ya hemos quedado en que es un 3, se ha terminado ya el problema del 3. No, el problema del 3 es que 3 de déficit este año, el año que viene significa en la deuda que se contabilizará como tal a partir de enero, significa más deuda de todo esto que hoy llamamos déficit. Déficit no es un discurso que termina el 31 de diciembre, sino que el 31 de diciembre le vamos a llamar de otra forma. Y ya diremos, pues estamos a un 102% del PIB. Y a la otra que volveremos a tener déficit, seguiremos subiendo la deuda. ¿Y qué pasa en la deuda el día que el Banco Central Europeo decida que seguir el camino simplemente de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Qué pasa si tienes que pagar un 2,5%, un 3% de tipo de interés básico? ¿Qué pasa entonces? Porque la deuda se come prácticamente todo el incremento de riqueza que hayas podido que tener. La deuda y las hipotecas de todos estos que están ahora. ¡Ay, que es muy caro el alquiler! O sea, que eso y es no más barato comprar! No se puede decir, a mí me da igual el déficit. El déficit es un término que significa endeudamiento de este año, que aumenta el endeudamiento que ya hoy teníamos acumulado. Entonces, no se puede hacer así. Y luego, Domingo, tanto... perdona. Quería añadir que esas cosas que efectivamente vivimos en un entorno y si determinados problemas que hubiera en los Balcanes, etcétera, etcétera, eso está resuelto, pues entonces las playas son más competitivas, Grecia ya no hay tanta escaramuza, aunque esté como esté, pero lógicamente compite. Pero la cuestión es, ¿y los alcaldes que no dejan que en el interior se construyan más hoteles o que simplemente que no son gratos los turistas? ¿Esto no influye? Esto en los tour operadores influye muchísimo, que son los que mueven el turismo hoy. El turista de hoy no es yo cuando me voy a Londres, que me voy porque quiero y me reservo el hotel y... No, son señores que mueven a miles de personas. ¿A dónde? A aquel lugar en que ellos vayan a quedar bien porque no vayan a tener problemas. Y eso, ahí sí que nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad. Tendremos mayor competencia con el exterior, pero entre los factores negativos tenemos esa actitud de no tantos turistas. Y que es que hay tanta gente que ya no se puede patear por Madrid, o que ya no se puede patear por Barcelona, o por Sevilla, o por Valencia. ¿No? Si nuestro mensaje es que no son gratos los señores que vengan,
pues estamos echándonos las piedras a nuestro tejado. Bueno, ese es el mensaje entre los pisos turísticos. En Claro. Barcelona ahora creo que hay problemas también con las sombrillas y las no sé qué. Eso es. El mensaje es de cualquier cosa que genere riqueza es sospechosa. Ese es el mensaje de los partidos que quieren acceder ahora mismo al poder en nuestro país. Pero decías... Sí. O sea, Yo te quería añadir sí, una dime, cosa dime. que no hemos tocado de todo lo que se puede hacer mal a partir de ahora si saldría eso, que es sobre las pensiones, que eso tú Claro. tienes... Mira, sí, lo tenía. Tienes currículum. Según Y esta- el Banco de España, sin saber lo de la moción de censura, el Banco de España, la Unión Europea, la IREF, el Servicio de Estudios del BBVA, todos están alarmadísimos con lo que pueda pasar con las pensiones. Y ya sabemos lo que piensa Sánchez, que subirá las mínimas a, vaya usted a saber, que a mí me parece muy bien. Si yo tuviera que cobrar ahora una pensión mínima, pues la aplaudiría, pero claro, vamos a ver, un gobernante tendrá que ver un poco el conjunto, y el conjunto sería un destrozo. Tú hiciste las cuentas de lo que ya va a suponer lo que se ha hecho, Sí. imagínate lo que sería lo que viene por delante. Todo. Mira, según estabais hablando, me estaba haciendo una lista de... Yo muchas veces le he hecho en cara al gobierno lo que no ha hecho. Pero tú fíjate, en los últimos años en España, reforma laboral, eso... o sea, sería probablemente lo primero que harían sería derogar por completo la reforma laboral con todos los efectos beneficiosos que ha tenido, que los estamos viendo. A ver, que estamos creando 500.000 de empleos al año, que no, eso desde hace 4 años, derogada. Pensiones, ya sabe, el PP ha derogado su propia reforma, entonces estos harían una derogación plus. Porque De la derogación. No, derogación de la derogación no, porque eso sería como una doble negación. No, sería ampliar aún más, es decir, todo lo que ha hecho el PP, pues yo lo doblo. Más subidas de todas las pensiones, probablemente las mínimas más, pero probablemente de todas, imponer lo de la revalorización al IPC, olvidarnos de cualquier tipo de planteamiento de mínima sostenibilidad del sistema a medio plazo. La reforma del sector financiero, que fue una de las más exitosas, hablamos menos de ella porque en realidad eso ocurrió a lo largo del año 2012, salió bastante bien. Costó dinero, pero salió bastante bien y desde entonces hemos tenido una situación de relativa estabilidad. Yo estoy convencido de que muchas de aquellas cosas las tratarían de revertir. Lo primero que tratarían de... Bueno, no de revertir, sino de consolidar sería una banca pública en la que Bankia sería Esa es otra. o sea, igual el gobierno dice, no lo ha hecho del todo, que debería haberlo hecho más, pero el gobierno plantea y en Bruselas están convencidos de que vamos a acabar nacionalizando las entidades que... Perdón, nacionalizándolo al revés, privatizando las entidades que nacionalizamos. Separaría por completo, volveríamos a una banca pública y bueno, que comenzaría, que además serviría de arma, sería el ariete con el que el gobierno en el poder empezaría a repartir. Ajuste presupuestario. Siguiente reforma que más o menos yo le critico al gobierno. Hombre, es que esto no es de recibo, seguir en el 3,1 en 2017. Pero todos los partidos que quieren llegar al gobierno lo que dicen es no es de recibo haber llegado al 3,1. Tendríamos que tener mucho más déficit del que hemos tenido. Con lo cual, ajuste presupuestario. El ya poquito que yo le voy reclamando al gobierno y que le critico, se multiplicaría por 3. Financiación autonómica. Una reforma fundamental que está ahí en el cajón. O sea, este gobierno... con las exigencias de todos los partidos, con los... ya no sé cuántos partidos hay, porque unos dicen 9, otros dicen que... Es que es verdad, todos quiero decir que como cada uno de ellos son confluencias de muchos otros, ¿cuánto nos costaría la nueva financiación autonómica con ese gobierno en minoría que le exigirían? Además, claro, esto es lo que yo decía antes, una vez que tú llegas al poder... Llevamos 250.000 el FLA, ¿no? Cuando tú tienes tan poco respaldo social como tienen muchos de estos partidos y llega un momento en el que por una circunstancia como esta tienes acceso al poder, lo que quieres es aprovecharlo al máximo porque además dices, a saber cuándo voy a volver yo por aquí. Ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. Claro. No hay otro, o sea, tal cual. Ejemplo, Ayuntamiento de Madrid. Ahora se han enterado de que no hay mano de obra disponible en Madrid. Exacto. Me creo toda la red, para cuando que llaman. Sí, Y es que que sí, no que tienen sí. pudor y lo cuentan. Pero tú O sea, fíjate, reforma laboral, reforma de las pensiones, reforma del sector Que financiero, lo a ver vuelan qué todo, lo ocurriría vuelan todo, con vuelan Bankia y con la Sareb, ajuste presupuestario, financiación autonómica. O sea, pues mucha gente piensa, bueno, es un año y medio. ¿Qué van a hacer en un año y medio? ¿Cómo? O sea, yo solo hablo estos cinco apartados. Ni siquiera el programa de máximos, ¿eh? O sea, no estoy planteando el programa de máximos de Podemos, No. Simplemente lo que más o menos todos intuimos que harían nada más llegar al poder, pues derogar reforma laboral, cargarse las pensiones, disparar el gasto en pensiones en lo que pudieran, 8, 10.000. Yo creo que intentarían entre 6, 8, 10.000 millones de euros el siguiente año, consolidar ese sector financiero público. Y dices, ¿y dentro de un año y medio cómo está la economía española?
Ya no solo como está, porque claro, vas creciendo, pues te va el impulso, sino el Bueno, destrozo que hace. Vas creciendo. Sí, no, hasta que hay un parón. Pero el destrozo que haces y la sensación que das. Bueno, y lo que decíamos antes, y en un entorno de inestabilidad en Europa, con el Brexit, que si tú imagínate un Brexit duro, con los italianos también. Es decir, a mí. Bueno, pues yo esto lo comparo con, aunque sea un poco pedestre, con las audiencias de televisión. Tú tienes un programa que va fenomenal y te ha costado, yo qué sé, 2 años conseguir audiencia. Ahora, te la cargas. Perderla la pierdes en una semana. En 2 días. Hace la. ¡Pua! Y ya la has perdido. Y ya no la recuperas. Y esto es lo mismo. O sea, te cuesta subir. Ahora, bajar. Vamos. Bajar, te cargas un país en medio año. Sí, eso... Bueno, eso fue lo que hizo Zapatero. En medio año se lo cargó todo. La conclusión de eso que está diciendo Domingo es el caos. Es el caos. Porque el problema es no tener la seguridad, la mínima seguridad, de que va a haber el respeto a los derechos. ¿Se van a respetar los derechos? El derecho de propiedad está siempre en cuestión. Si el propietario, ahí hemos visto lo de la legislación prevista para los ocupas, si es de tu propiedad privada sí, pero si es de una empresa, como si la empresa no tuviera el derecho de propiedad. Pues Podemos se lo impondrá, Podemos le impondrá, que es lo que más le gusta, lo de penalizar al que tenga una vivienda vacía, sea por lo que sea, que la ocupación, pues si es que pobrecillo que no tiene dónde vivir, pues te jorobas, y así, eso se lo impondrá Podemos, que esa es otra. Es tremendo, o sea, cuando rompes el molde de garantías... Es que eso es lo que yo trato... sí, es que ese es exactamente el tema. El problema no es, mucha gente a lo mejor dice, es que el PP, el PSOE... y analizan como políticas separadas. No, a lo mejor este subía un poquito el gasto aquí, este otro... El problema no es ese, el problema es ese. El problema es romper las reglas del juego. Eso es lo que yo nunca me había planteado que fuera a ocurrir en España, por eso yo siempre he sido muy optimista. Digo, ¿cómo va a pasar? Pues en los próximos 20 años España le va a ir bien, como le ha ido bien en los últimos 40, porque somos un país que más o menos funciona. Que si un gobierno te aprueba una ley que es un poquito mala aquí, bueno, pues tampoco pasará nada. El problema es como destroces el armazón institucional, como destroces las reglas del juego. Y a eso es lo que van. Y esperemos que no nos enloquezcamos tanto. Yo sigo siendo... voy a volver a mi optimismo habitual. A un deseo. Al deseo más que... Es que si no me voy corriendo. Voy a que se vaya más pesimista. Yo me voy con mi hijo a Alemania, que creo que allí de momento no hay problemas. Sí, y me buscáis un pisito cerca. Yo me voy con mi hijo. Pero es que habría un paso último, llegando al despropósito sumo. Para mí, solo con que se hiciera la banca pública, ya con eso el mal se nos vendría encima sin ningún recato. Yo estoy convencido que eso duraría. Eso sería eso sería de las de lo primerito. Rápidas, sí, porque además ahí ven rápidamente, está el dinero ahí, lo estás tocando. Y sí, y hago con el dinero lo que me da la gana. Y además ahí no hay discusión, ahí están todos de acuerdo. Todos los que están ahí en esa peña están de acuerdo en la banca pública. Por eso, y ahí hago lo que quiero y no tengo que dar explicaciones a nadie, financio lo que me apetece. Claro, nadie devuelve nada, porque luego no devuelve ni un duro. Por eso digo, me bastaría con eso. Y cuidado, porque en España como somos europeos recientes, digamos, por llamarlo de alguna forma, no somos los fundadores de la Unión, pero decimos siempre, no, pero Europa esto no lo va a permitir. Es que el último paso es, pues fuera de Europa, que lo están discutiendo también todo. Bueno, Europa se va a tragar, se va a tragar al si gobierno Europa de Italia. No nos deja hacer una banca pública fuerte, si Europa no nos deja un déficit del 8%, sí, pues nos vamos de Europa y no se preocupen. No solo nos vamos. Yo veo esto... Ayer se preocupó mucho Sánchez de decir, y todo esto dentro del marco de la Unión Europea. Sí, pero que eso le da ya más miedo que un nublado. De Europa te puedes ir y te pueden echar. O sea, yo sí que veo, esto no es un peligro a corto plazo, a 6 meses, no nos echarían de Europa fuera cual fuera el gobierno, como no pasó con Grecia. Pero que el proceso de descomposición institucional que estamos viendo en Grecia ya está no acelerado, sino en Grecia ya lo damos como un caso perdido. En Italia ahora de repente llega un órdago. Tú imagínate un gobierno en España que plantee unas exigencias similares. Ya fíjate, ni siquiera te digo más, similares a las que está planteando el gobierno italiano, que básicamente son unas exigencias de voy a hacer lo que me dé la gana, voy a gastar lo que me dé la gana y vas a pagar tú. Eso es, el planteamiento del gobierno italiano está siendo ese. ¿En qué momento
porque, cuidado, a ver, que en los partidos alemanes, o sea, los contribuyentes alemanes también tienen su límite, y ya lo han estado demostrando en las últimas elecciones. Es decir, los partidos alemanes antieuropeístas, por mucho, la caricatura que se hace aquí de que son unos xenófobos, son unos racistas, es la extrema derecha, es gente que está harta de la sensación de estar pagando sin ningún tipo de control sobre aquel al que le están dando el dinero. Y hablo de los alemanes, podemos hablar de los austriacos, los holandeses, los finlandeses, todos los países del norte de Europa que están en la eurozona. Hay un sentimiento de euroescepticismo creciente porque creen, y yo creo que en cierto sentido con razón, que nos están avalando y nos están pagando sin que nosotros hagamos a cambio, sin que nosotros ofrezcamos contrapartidas. Entonces dices, ¿esto ocurriría de un año para otro? No, pero que un gobierno, o sea, una situación... Y están pagando nuestras pensiones más altas, que ya sea exacto, cada exacto. 2 por 3 nos mandan un informito para decir, oye, no, pero si tenéis las pensiones mejores de Europa, y dirá el alemán, claro, ¿qué? La tasa de sustitución en España es 30 puntos más elevada que en Alemania. Entonces, o sea, que claro, este español tiene más pensión que yo, que pago una pasta. ¿Hasta qué momento nos lo van a aguantar? Y yo estoy convencido de que una situación que se consolidara en el tiempo durante 2, 3, 4 años de Grecia, España, Italia y Portugal, porque Portugal ya lo tiene, un gobierno que está ahí, aunque más o menos han mantenido una cierta lógica. Una cierta lógica, pero sí. Digamos, una apuesta, un órdago desde el sur de Europa de vamos a hacer lo que nos dé la gana, no nos importa lo que nos estéis diciendo, que ya Grecia lo está, Italia lo está, España amenaza. ¿Cuánto aguantaría la arquitectura europea eso? En un proceso, en un momento además, pues eso, que con el Brexit están todas las costuras al límite, a mí también me genera bastante dudas. Bueno, pues todo eso son dudas. Lo que no hay ninguna duda es sobre la aerotermia de Toshiba. Sobre eso no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque es la tecnología limpia, que extrae energía de la temperatura del aire, que mejora el confort de tu hogar, que además te sale más barato, mejora tu bolsillo, que te tienes que regalar una bomba de calor de Toshiba. Nada más que tienes que poner quiero un Toshiba, van a tu casa o a tu empresa, te hacen un presupuesto y ala, a disfrutar de la temperatura que te gusta. Quiero un Toshiba, calefacción en invierno, agua caliente todo el año y fresquito en verano. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, la verdad es que lo llevamos diciendo desde ayer que, madre mía, con lo que ha costado sacar adelante estos presupuestos hasta el último minuto, y no habla nadie de realmente lo que son los presupuestos. O sea, sí, que si el 155, que si el PNV, que si no sé qué, todo política, pero de lo que son las cuentas no ha hablado nadie. O sea, y luego ya no te digo ayer con la Gürtel y con la moción de censura, o sea, la Gürtel el jueves y la moción de censura. Ayer, viernes, han pasado sin pena ni gloria. Con lo que le han costado a Montoro hacer las cuentas. Pobre Cristóbal. Pobre ya sabes Cristóbal. Que yo soy muy descreído con la importancia de los presupuestos. Sí. Bueno, ya, pero ha costado mucho hacerlo. Sí, no, eso sí, que el pasilleo en el Congreso ha sido mucho y ha habido mucha negociación y mucho... ya no fuman tanto, ¿no? Como antes en las negociaciones. Ahora es más cafés y ese tipo de cosas. Eso ha costado mucho, pero que tiene... O sea, igual que yo digo que todo esto que hemos hablado sí que me preocupa mucho para la economía española, a mí que se aprueben unos presupuestos es que me daba igual. O sea, no creo que hubiera tenido un impacto. Claro, a ti no, pero a Rajoy sí, porque Rajoy era sí, asegurarse pero por una la cuestión legislatura. Política. Volvemos otra vez a la política y no a la economía. Que los presupuestos de este año, a ver, los presupuestos siempre son política, obviamente, pero yo creo que en esta ocasión ha sido como más que nunca. O sea, todo el mundo Rajoy los quiere porque quiere quedarse. El PNV lo apoya porque le saca pasta. El otro porque el 155. O sea, todo menos... ¿Esto nos beneficia? O sea, ¿alguien ha dicho que esto nos beneficia? Excepto, por supuesto, Rajoy. Pero eso Raga se los toma más en serio que yo. Sí, a ver, Raga que se los toma más en serio. Veo las tablas ahí con las cifras y digo, a mí esto vale, me digo, pero a ver, si luego se lo saltan, hacen lo que les da la gana. La opinión de un profesor catedrático, que te llamamos profesor con cariño, pero es catedrático, por supuesto, no como otros profesorcillos. Pepe Raga, con cariño es cuando me llamas Pepe Raga. Ay, no, el profesor Raga me gusta mucho, más cariño. No, son muchos años, efectivamente. Pero lo que dice Domingo, yo practico veneración a la presentación del presupuesto en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Primero, porque la presentación del presupuesto en un país donde hay disciplina de voto
pierde todo su carácter. La disciplina es votar esto Claro, o votar lo y otro. todos, Esa es la disciplina. y todos a lo que diga el jefe. Exacto. Entonces, para eso, yo siempre he propuesto, podemos ahorrarnos las cortes y que el que ha ganado, ¿cuántos votos tiene? 180, pues vota por 180, pero vota solo uno, no hace falta que vayan allí y que paguemos a todos. Pero pierde mucho sentido lo que es la discusión presupuestaria, lo que son. Hay que pensar que antes de Keynes, que le llamamos todos, Sí, antes de Keynes, el presupuesto era simplemente un fenómeno contable. Es decir, una cuenta, partida doble, donde apuntabas ingresos por un lado, gastos por otro, y tratabas que eso más o menos estuviera en condiciones y para los neoclásicos necesariamente en equilibrio. Nada de déficit hasta tanto, no. Pero con Keynes cambia, el presupuesto deja de ser una cuenta simplemente para convertirse en un instrumento de política económica. Ahí sí que hay que discutir. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿En qué medida con este presupuesto puede usted conseguir esos objetivos o no? Y ahí la diversidad de opinión en un parlamento de personas que se lo toman en serio y que conocen el problema, pues es muy diversa. Entonces, la discusión esa tiene interés en la medida en que uno defienda su conocimiento respecto a la política que se está estableciendo en el propio presupuesto. Ahora, si yo no puedo decir lo que pienso, sino la verdad oficial que me marca mi partido por disciplina de voto, para mí carece de interés. Y entonces basta que me digan y han sido aprobados. Y prefiero no saber cómo. No, pero no solo por eso, sino porque la sensación que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años, en realidad, desde hace... Cuanto más conozco sobre los presupuestos, menos me los creo. Bueno, es verdad. Yo los sigo desde Inilo Tempore, cuando estaba en el diario ya, haciendo aquí en el Pleistoceno. ¿Y te lo sigues creyendo? En el Pleistoceno. Es que luego hacen lo que... O sea, quiero decir, yo si viera que pero el que ha sido lo mismo, pone, ¿no? Es que como has dicho, 3 o 4 años, sí, yo te diría, no, desde que yo sigo, es decir, el PSOE del 82... Lo mismo, no se han cumplido nunca, ni las cifras macroeconómicas, ni el planteamiento de gasto, ni el de ingresos, ni el de nada. Después por el camino hacen lo que les da la gana. A ver, yo el último presupuesto ha sido el que más ha acertado y Montoro se ponía ahí las medallas, pero de verdad, en los anteriores 4 años, las cifras de ingresos, por ejemplo, solo en cotizaciones sociales y en impuestos, había una diferencia media de 20.000 millones de euros al año. Entonces, claro, dices, no, pero lo presento con toda la pompa y llevo ahí las tablas, y mira qué bien me cuadran. Esto no sirve de nada. Y los gastos igual. Cuando han tenido que ajustar el gasto porque de repente habían descontrolado, han hecho una... ¿cómo se llama la medida esta de control de gasto que ha aprobado Montoro un par de veces a mitad de año? Sí, la de restringir, sí, la de cortar el... No me sale el nombre técnico, sí, a mí tampoco, pero bueno. Pero sí, que la ha hecho un par de veces Montoro. Sí. Cuando han tenido que disparar el gasto, han aprobado decretos leyes de gastos extraordinarios, han inventado cualquier tipo de excusa porque lo necesitaban y lo han hecho. Entonces, claro, luego... Políticamente sí sirve de mucho decir, no, es que si no aprobamos los presupuestos no vamos a pagar las pensiones, pero todos sabemos que es mentira. Entonces por eso yo no le doy mucha importancia. La no disponibilidad. Eso es, la no disponibilidad. Hasta que no me sale no paro. Ya no te atiendo ni nada, estoy... Entonces, con eso lo que quiero decir es que no es que no tengan importancia, tienen importancia más en términos comparativos. Yo los presupuestos siempre los establezco en términos comparativos y digo, este gobierno pues pone unos presupuestos como estos expansivos, incremento del gasto en todas las partidas salvo en desempleo. Digo, ¿qué habría hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Pues probablemente ese expansivo y 3 veces más. Entonces dices, sí, mejores estos presupuestos que los que habría presentado la opción alternativa, sí, pero... Que tengan un impacto el hecho de que se aprueben o no se aprueben, pues yo ahí sí que soy mucho más escéptico. Profesor, el último ya minuto, prácticamente. No, lo que pasa es que esas cuentas acaban no saliendo, porque dices 3 veces más de gasto, bueno, pero llega un momento en que usted, el voto que usted espera obtener, que es lo que usted llama renta media y baja, porque se beneficiará de ese gasto, le va a tener que decir que pague muchos más impuestos también, porque entre los que están pagando ya de las rentas altas no es capaz de financiarle lo que usted está concediendo y va a tener que pedir a su clientela que también
aporte más al Vas a erario. tener que conseguir 120.000 millones de euros de deuda a largo plazo, tiene que refinanciar este año la economía española. Que eso no entra en los presupuestos, porque damos por hecho que Sí, ala. esa es deuda que vence y Eso se es. refinancia al día siguiente. Sí, sí, pero 30 y tantos mil millones de intereses de la deuda. Por eso, pero 120.000 La millones que tenemos partidita. que refinanciar cada año, en ese proceso que decíamos antes de incertidumbre, claro, en situación de normalidad todos damos por hecho que la deuda llega, vence, la pagas y con la otra mano la vuelves a emitir. Si no existe esa tranquilidad, si volvemos al año 2010 o al año 2012, ya no está tan claro que podamos pagar con una mano y emitir con la otra. Y Bueno, en eso sí, se nos Sobre pagando el sobre 7%. todo si llega un momento en amortizas que ni siquiera al 7. y sobre todo si amortizas a un interés del 0 o del menos 0,5 y en cambio la que emites la tienes que emitir al 3%, ¿eh? Bueno, el 3, ojalá. O lo que fuera. Bueno, no hemos podido conectar con Pedraza, el responsable de Resort Group, lo hemos intentado, pero ahí les dejo. Si quieren información sobre lo que les hemos contado de Cabo Verde, invertirenresorts.com. Profesor Raga, Pepe Raga. Eso es, qué bien, qué bien. Domingo Soriano, Este fin de que lo semana paséis me muy bien quedo el yo fin de feliz. semana. A los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román. Y en la producción, Naya Pertusa. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Y esto, bueno, acaba de empezar. El sábado que viene, madre mía. ¿Qué estaremos contando? No lo sabemos. Economía para todos con Carmen Tomás.